Vale, Oh, pues muy bien. ya estamos grabando. Bienvenidas a todas, que voy a orar un momento, ¿vale? Señor, te doy gracias por este tiempo y te lo entrego, Señor. Te, Así es, papá. te pido, Padre, que tú te glorifiques en la Gracias, actividad, que tú te glorifiques gracias, en porque ti, se cumple el deseo de tu Padre, corazón. que cumplas tus propósitos en cada Amén. una de nuestras vidas y nos ayudes, Padre, a entender este tema y a practicarlo y a ser libres de toda herencia mala, de toda herencia que hemos recibido, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, te lo pido por todas esta bendición, Señor. Y ayúdanos a entrar en este proceso. Amén y amén. 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 Bueno, pues os pido, bueno, si queréis estar en cámara, vais a salir, ¿vale? Ahora ya se está grabando. Esto lo digo. Si queréis estar en cámara, vais a salir, vais a salir en YouTube. Y si podéis apagar la cámara, estáis libres de. Voy a compartir pantalla. A ver, no sé, sí, ¿qué ha pasado? ¿Y qué crees que sea conveniente que estemos en cámara o no? Eso es libre, solo os lo tengo que avisar porque en Europa hay unas leyes sobre esto Ok. que hay protección de la imagen y Ah, ¿entiendes? Entonces, para cumplir las leyes europeas, os aviso que esto se ah, va a aplicar. No me está dejando compartir, señora, ayúdame. Jesus. A ver, compartir. Eso. Bueno, no lo sé por qué no se ve. bueno, con que te veamos a ti. No, pero La bueno, falta de práctica. vale. Ahora sí que sé lo que hay que hacer. Vale. Venga, pues empezamos. Este es el taller de liberación de iniquidades y primero tenemos que ver qué es la iniquidad. Etimológicamente es lo que se tuerce, es lo torcido. O sea, la palabra iniquidad quiere decir lo torcido. En el caso de ah, adaptado al significado que tiene dentro de la Biblia, es lo que se tuerce de los caminos de Dios. Entonces, ¿la iniquidad dónde empieza? La iniquidad empieza cuando el ángel que el Señor hizo más precioso, que era un querubín, se revela contra Dios. Dice en Ezequiel 28:15, dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. En la nueva versión latinoamericana dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Los dos tienen la misma. Este querubín, ya sabéis, estaba muy cerca de Dios y anheló ser como Dios. Anheló recibir la adoración. Él estaba tan cerca de Dios, sabía mucho, era muy bello, había sido muy honrado por Dios y quiso ser como Dios. Y entonces él empezó a hacer contrataciones. Dice la Biblia que por la multitud de sus contrataciones fue que se corrompió. Pero podemos pensar que estos tipos de contratos los hizo para sobresalir, para levantarse contra Dios. O sea, él hizo contrataciones, dice la Biblia, pues eso, pactos, alianzas, cosas así tipo empresarial, ¿no? Y lo que hizo es ir por sus intereses. Él no fue limpio como Dios era limpio, no fue creado santo,
pero escogió la maldad, ¿no? Entonces allí empieza la iniquidad, empieza a torcer todo para crear un reino para él, para su gloria. Y creó, no podía crear un reino, creó un sistema, muchos sistemas que creó para corromper al hombre, ¿no? Y porque tenía celos de Dios y de su gloria y quería ser adorado, él quiso conquistar a la humanidad, ¿no? Y ya sabemos que pues fue arrojado a la tierra, a las naciones, dice la Biblia. Es que todo esto está en Ezequiel 28 y Isaías 14. Y allí él, pues fue arrojado, y cuando Dios está creando la tierra, hace todo, él lo puede ver todo, ¿no? Y está en el Edén, y en el Edén pues toma la forma de serpiente para engañar a la, a Eva cuando estaba muy cerca, ¿no? Y le hace dudar de Dios. Y cuando pecan, mm, Jesús, el Señor, les hace esta declaración, que es muy importante, ¿no? La de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, aquí está mal, entre tu simiente y la simiente suya. Es la simiente de la mujer. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la- el tú es la serpiente, es el enemigo de Dios, es el ángel corrompido. Entonces, él tiene una simiente de maldad y, y está la simiente de la mujer. Y dice que pone, que quiere decir toda la descendencia de Eva. O sea, la simiente de la mujer no son las mujeres. La simiente de la mujer es toda la descendencia, toda la humanidad, ¿no? Él ha puesto una enemistad y él ha puesto una guerra entre las dos simientes. Y aquí lo que podemos sacar es que hay una simiente que el diablo planta dentro de nosotros y hay una simiente de Dios y hay una simiente nuestra, ¿vale? Aquí hay una guerra entre la simiente de la humanidad y la simiente del enemigo, porque al pecar ellos entregaron, Adán y Eva tenían el poder total sobre los animales, la creación. Dios les había dado que se enseñorearan, que los cuidaran, que los protegieran, y que se multiplicaran y que fueran mm, prósperos, todo eso quería Dios, ¿no? Pero claro, esto lo entregan al someterse a la serpiente, todo queda delegado al enemigo y desde aquel momento el diablo puede gobernar a través de sistemas, el sistema económico, el sistema comercial, el sistema, todo lo que se ha creado sobre cómo es esta sociedad, ¿no? Entonces, pero cuando Jesús trae el reino de Dios y nos dice el reino de Dios se ha acercado, Él es el reino de Dios. Con la palabra de Dios nosotros podemos derrotar el sistema. No tenemos que someternos al sistema del enemigo y podemos hacer el reino, ¿vale? Esta es la visión, ¿no? Entonces, Dios establece enemistad entre la iniquidad y la simiente de vida, que es la simiente de la mujer. Y estas dos simientes están en un continuo conflicto, no, porque el enemigo de Dios siempre está intentando, mm, pues, ganarnos para Él, ¿no? Que no seamos de Dios, ¿no? Engañarnos, todo esto hace, ¿no? Bueno, en, en Éxodo 34:7 dice que Dios es tardo
para la ira y grande en misericordia. Dice en el versículo 7 que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y estas son las tres cosas que os nombré la semana pasada, ¿no? Una es la iniquidad, la otra es la transgresión o rebelión. En esta traducción tradujeron transgresión, pero hay otras traducciones que traducen rebelión y el pecado, y son diferentes. Hemos dicho que la iniquidad es la semilla torcida, es lo torcido, es como, vosotros sabéis el dibujo que hace el ADN, esa cadena que hace así, es que no os lo he traído, pero el dibujo del ADN, confirmadme si sabéis lo que es así, como una cadena que va haciendo así, enrollada. Bueno, pues Sí, como el ADN, la iniquidad es una semilla torcida, o sea, no es una semilla, es un- una una, semilla. una maldad torcida que está dentro de nosotros genéticamente a través de la tercera y la cuarta generación, como dice en, am, en Éxodo 20, ¿no? Dice que el Señor visita la maldad, porque esta no sé si la tengo ahora, pero os lo digo ahora mismo. El Señor visita la maldad de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿vale? Lo dice en Éxodo 20, en el texto de los 10 mandamientos. Y mira, dice así, no te inclinarás a ellas, está hablando de las estatuas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, esto es un principio de gobierno que Dios ha puesto y es así, y lo podéis ver, incluso la gente que no conoce a Dios lo dice. Dice, puedes escuchar decir que han heredado de sus padres enfermedades, ¿no? Y yo lo he escuchado de gente no creyente, ¿no? Que como que maldicen la herencia, ¿no? Y es como que no ven lo bueno, solo ven lo malo que ellos han heredado. Entonces, bueno, el Señor, el- voy a, bueno, esto. Bueno, pues vamos a diferenciar esto, iniquidad, rebelión y pecado. Hemos dicho que la iniquidad es lo torcido, el pecado es lo que cometemos y la rebelión es una actitud de rebelarse contra Dios por algo. Entonces, si la rebelión puede venir de la iniquidad y el pecado puede venir de la iniquidad. O sea que la iniquidad también es la semilla de maldad, ¿no? Es la raíz y la semilla de maldad que va a producir el fruto del pecado. El pecado es fruto de la rebelión y la iniquidad. Cuando pecamos, debemos escudriñar cuál fue la causa que me llevó a cometer ese pecado. Esa es la diferencia, ¿no? Hasta ahora, yo creo que no se ha enseñado mucho en las iglesias. Por lo menos yo no he estado en iglesias que se enseñe esto. Yo lo he aprendido de una escuela profética que se llama Voz de la Luz, y lo he aprendido de ellos, que el Señor les ha revelado a profundidad este tema y lo están trabajando con la gente para que la gente sea libre, porque cuando esto sea arrancado de nosotros totalmente, nosotros tendremos una libertad y una profundidad en Dios que no tendrá los límites que hemos conocido ahora. Entonces dice que la diferencia antes, bueno, no sé si lo habéis hecho así vosotras, pero pues antes cuando pecábamos,
pensábamos, vale, pido perdón, me arrepiento, pido perdón. Y la verdad, nos duele pecar cuando lo hemos hecho, cuando nos damos cuenta y pedimos perdón, nos humillamos delante de Dios y Él nos perdona. Y esto sí funciona. Pero lo importante para ser libre de la iniquidad es mm, investigar qué es, buscar la revelación, qué es lo que me llevó a cometer ese pecado, ¿no? Y ver la raíz, como, bueno, yo os he contado, ¿no? Que como pasó con mi hija, cuando mi hija se tatuó ese amuleto, esa cosa, yo me quedé muy triste. Y yo dije, ¿qué pasó? Y cuando yo estaba investigando sobre lo que quería decir ese símbolo y todo eso, vi la joya de mi mamá en los dibujos de los tatuajes, también estaba la joya, ¿no? O sea que orando y buscando a Dios, pude ver que eso era una raíz de iniquidad, ¿vale? Entonces, em, me di cuenta que ella había heredado un amuleto ocultista, y lo único pecado que yo había hecho, que a lo mejor pensamos, es una tontería, ¿no? Pero no es una tontería. El pecado que yo no hice voluntariamente, pero son pecados de ignorancia. Y los pecados de ignorancia son pecados. Porque el Señor nos ha dado la Biblia, nos ha dado la revelación y quiere que le busquemos. No, Él no, dice, mi pueblo se, se pierde por falta de conocimiento. Necesitamos el conocimiento equilibrado con el amor y con el espíritu, porque el conocimiento solo envanece. Pero fíjate que este tema nos ayuda a ser humildes delante de Dios. Nos ayuda a ser humildes porque mi pecado fue que cuando yo miraba a mi madre y ella llevaba esa joya, mis ojos se iban a la joya. Y a mí no me, y aunque yo era cristiana, no pensaba que eso era pecado, porque yo no sabía que eso era un amuleto ocultista, era un pecado de ignorancia. Pero yo le tuve que pedir perdón, Señor, perdóname por haber mirado y no haber estado atenta en que esa mirada, que esa joya me hipnotizaba, pero eso ha sido una revelación que he tenido recientemente, ¿me entendéis? Al investigar esto, pues yo miraba eso y no lo reprendía porque no sabía que, no, que era malo, ¿vale? Entonces, estas son cosas que tú, que han sido ignorancia y ahora cuando las entiendes, pues puedes decir, Señor, perdóname porque yo no fui lo suficientemente buscadora en ese tiempo, aunque era cristiana, para investigar qué era eso. Y me dejé, pues es eso, que el diablo está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Y a mí no me pudo mm, pasar nada, aunque me pudieran haber regalado la joya, igual me la hubiera puesto, aunque no soy mucho de joyas, ¿no? Pero el caso es que le pasó a mi hija cuando se rebeló contra mí. Entonces, eh, estamos entrando, Felipe y yo, en un arrepentimiento y en un pre- mm, orar por nuestros hijos, orar por todo, ¿no? Para que con este discernimiento ya no oras desde la ignorancia, oras desde la humildad, desde el quebrantamiento, y Dios oye al que tiene el corazón quebrantado, ¿vale? Entonces, bueno, sin dedicarle más, dice en Santiago 1, 14, 15, dice que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Cuál es el peligro de esto? Que fíjate, si yo tengo un pecado por culpa que lo he heredado y yo caigo, este pecado mío
se graba en el ADN corrompido y mis hijos lo heredan. ¿Me entendéis? Lo tienen grabado de los abuelos o de los bisabuelos, pero si yo lo repito, se vuelve a grabar en el ADN negro de la iniquidad. Para eso necesitamos el arrepentimiento. Y decir, Señor, por eso he necesitado decir, perdóname por haber sido seducida por esa joya y por eso ha entrado a mi hija, ¿no? Bueno, pues la iniquidad es la causa, la raíz de maldad que va a echar raíces y va a dar fruto de pecado. Es la simiente de todo lo malo. Y debo buscar, como os he dicho antes, por qué he cometido ese pecado y buscar en Dios la raíz de iniquidad. Esto no es fácil. Esto requiere humillarse, inquirir y buscar. Yo recuerdo que una vez, recién convertida, me dieron un texto de Ezequiel. Una hermana me dijo, el sentido Ezequiel para Ezequiel 17 era. Imaginaros, convertida, no había leído todo. Y no, entender Ezequiel es difícil. Y además es un lenguaje profético y apocalíptico. Así que era difícil. Pero recuerdo que me puse delante de Dios y dije, Señor, yo no entiendo nada. Y me puse allí de rodillas con la Biblia abierta y leyéndolo y volviendo a leer y en oración, inquiriendo, porque eso lo dice el Señor, inquirir en Él, ¿no? Entonces, eso es lo que hice y el Señor me reveló el significado y la aplicación para mi vida, ¿no? Aunque llevaba, pues no sé, un año convertida como mucho. Entonces, es posible. Hoy, por ejemplo, alguien me ha pedido oración por un problema de un negocio que no saben por qué no funciona. Ahora imaginaros, yo no estoy en ese país, yo no conozco ese negocio, no conozco en el sitio que está, yo no sé por qué no funciona. Mm, tenemos, hemos pensado que que los pastores o los líderes pueden llevar las cargas de toda la iglesia, pero esto es imposible. Mm, hemos, también eso tiene que ver en que se ha criado bebés espirituales eternos, porque a veces no se ha enseñado a que la gente busque de Dios y luchen, porque la vida de Dios no es pasiva. Me siento, recibo un mensaje el domingo y me voy a casa y ya no hago nada. No, la vida de Dios es así. Si tú quieres algo de Dios, hay que inquirir, buscar, tener hambre, invertir tiempo, invertir ah, lo que sea necesario para que eso pase, ¿no? Para que el Señor te revele. Y si tú le buscas, como dice Jesús, erráis, erráis porque ignoráis las escrituras, porque no las escudriñáis, ¿no? Y el Señor nos invita a escudriñar, a buscar. Son perlas escondidas que están ahí. Y el Señor quiere hijos proactivos que buscan la perla. Esto está en los evangelios, habla de la perla de gran precio, ¿no? De un hombre que vende todo lo que tiene para comprar esa perla y otro de un tesoro que vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está el tesoro. Pues así es la palabra de Dios, las verdades del Señor. Dana, se oye muy bajito, perdona. Vale, pues Se oye muy bajo. Vale, lo voy a subir. ¿Ahora me oís mejor? Hola. No, está un poquito bajo. Ana, Bueno, es que sube el micro. necesito un micro, no, necesito un micro nuevo, ya lo he subido mucho. A ver, Sí, ahora Ahora sí, sí, ahora sí. ¿ahora me escucháis mejor? Sí, 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 ahora alto y ahora claro. sí. Vale, me alegro. Bueno, le voy a poner así y así estará mejor. A ver. Vale, pues venga. Dios conoce a los que son suyos, y son suyos los que se apartan de iniquidad y limpian sus vidas para permitir que la gloria del Señor
llene nuestros corazones. Son suyos los que determinan apartarse de la iniquidad. Esto es un acto voluntario, un esfuerzo de santificación, que por amor a Dios y temor de Él, a ofenderle. El temor es a ofender a este Dios que ama tanto y que le hacemos sufrir cuando pecamos, ¿no? Es tomarnos en serio el proceso de santificación. No podemos decir esto porque la Biblia dice, el Señor dice que sin santidad nadie le va a ver, ¿no? Entonces, estamos santificados por su sangre y debemos mantenernos en esa santidad. Y ahora, pues, esto es toda una invitación. Todo esto es la teoría, pero cuando la verdad es estar en el Espíritu y decir, me ha venido un mal pensamiento o he dicho una palabra que no quería decir. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me pasa esto? Entonces, pedirle al Señor para saber qué es la raíz del pecado, ¿no? Esta es el resumen de esta lección, ¿no? Humanamente podemos infravalorar la raíz si esto no nos lo enseñan. Podemos decir, es que soy débil en esta área, ¿no? Y conformarme con esto. Pero el Señor nos enseña y he hecho un estudio profundo esta semana, he estudiado mucho para poder ayudaros y os lo he preparado. Es del Salmo 51. Es que, además, después de estudiar la lección, yo estudié el Salmo 51 solita y el Señor me revelaba la profundidad de esto está en el Salmo 51. O sea que os lo voy a dar, aunque no creo que tenga tiempo o sea, os lo daré en escrito, porque no creo que tenga tiempo de grabarlo, porque hay mucho tema. Bueno, debido a que somos suyos, debemos apartarnos de la iniquidad, porque este es el sello que nos pone el Señor. El Señor nos ha sellado y somos suyos y debemos apartarnos para no ser tentados, ¿no? Desde este momento vemos la importancia de buscar en nuestros corazones y preguntarnos, ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué he cometido este pecado? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la simiente de iniquidad que está en conflicto con mi simiente de vida? Y ahora os lo voy a leer este texto del Salmo 36 que es muy importante. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, se hace el chulo en sus propios, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, ¿no? Hay mucha gente que piensa, esto no lo ve nadie, lo puedo hacer, ¿no? Y, y ya está, ¿no? La gente piensa que esto no va a salir, pero cuando eres consciente que Dios va a juzgar el pecado, ¿no? Y que por amor lo ha hecho todo para que a nosotros seamos libres. Por la muerte de Jesucristo, ¿no? Nosotros no tenemos la victoria sobre toda maldición, solo que no es automática, porque si fuera automática, ningún cristiano tendría estos problemas. ¿Me entendéis? La cosa de que no es automática cuando oramos, Señor, perdona mis pecados y ven a mi corazón, no es automático que te libra de todo. Es un principio. Fijaos que Dios le dice a Jeremías. Esto hace años me sorprendía mucho y os lo he dicho alguna vez. El Señor le dice a Jeremías, si te convirtieres, te restauraré. Y yo decía, Señor, ¿cómo le dices a Jeremías que se convierta? Si él no está convertido, no hay nadie convertido. Un hombre que lo han puesto en un pozo de barro, de lodo, y lo han tenido sin comer. Un hombre que ha sido maltratado, aborrecido por decir la palabra de Dios. No está convertido. Pero ¿sabes qué le pasaba a Jeremías? Jeremías estaba triste porque solo recibía palos. No era un ministerio exitoso. Sí era exitoso delante de Dios. Pero exitoso a su propio... Porque solo recibía palos.
y estaba como quemado y se queja y le dice, Señor, le dice palabras que, mm, bueno, ahora no es el tema, pero lo podéis buscar, está en Jeremías 20, en Jeremías 15, perdón. Entonces él se queja y el Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Wow, desde pequeño estaba llamado, estaba consagrado, se entregó a Dios y Dios le pide conversión a un hombre que estaba pagando un gran precio por su ministerio. Conversión, ¿por qué? Porque su corazón en ese momento estaba dolido porque, mira, os lo voy a leer porque esto es importante, que entendáis que la conversión es continua. Dios nos llama a una conversión continua, porque uno no puede decir, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, ya te he servido, no, porque Dios, mira, a mí me habla mucho el Señor en las vidas de los reyes. Si tú lees los reyes de Israel, y tú ves algunos reyes empiezan bien y luego acaban metiendo la pata. Y tú dices cuando lo lees, ¿por qué metió la pata ahora? Y la metió fuerte. Salomón ha escrito 5 libros de la Biblia y no sé, no sé si lo vamos a ver en el cielo. Salomón ha escrito 5 libros de la Biblia y creo que está perdido porque al final hizo pecados gordísimos. Y él tenía mucha luz. No, no está. Y él tenía mucha luz. Y, y Dios va a juzgar al que más sabe, va a recibir más, más condenación, ¿vale? Entonces, fijaos. Jeremías le dice, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo me las comí. Tu palabra me fue por gozo, por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Y esa es la pregunta que le hace a Dios, que es muy, muy fuerte. Le dice a Dios, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Fíjate si estaba mal Jeremías, que le dice esto, eres como una ilusión, yo ya no te veo porque no estoy recibiendo bendición, ¿no? Y el Señor le contesta, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Él estaba viviendo en un tiempo muy, muy difícil, ¿no? En que la gente estaba muy apartada de Dios. Entonces, vamos a seguir porque ya os he dicho esto por el tema de la conversión. El arrepentimiento continuo es una continua conversión, una continua volver a Dios. Es un continuo ver, uy, por aquí esto es malo, este es un pensamiento malo, o por qué hay cosas, ¿no? Que queremos hacer para Dios, pero a veces nos la pide Dios y estamos más cómodos en casa y no las hacemos, ¿no? Los pecados de omisión, que son cosas que sabemos hacer, ¿no? Pues estas son todo debilidades y cosas en las que podemos crecer, porque Dios nos llama a estar enamorados de Él. Él le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia como Jeremías, que había sufrido para ser testimonio de Cristo. Y la iglesia
había perdido el primer amor. Y Dios estaba señalándole eso como pecado, ¿no? Y cuando llevamos muchos años en el Señor, nos puede pasar esto, nos puede pasar de perder el primer amor, de tomarlo todo como ya una rutina, ¿no? Hay mucha falta de temor de Dios en la iglesia, pero el precio de no tomarse en serio el vencer la iniquidad con Cristo es altísimo. Esto no son palabras mías, las escuché y las apunté exactas, ¿no? Y es verdad, podemos perder la salvación. Yo no sé si vosotras estáis en iglesias que piensan que no se puede perder la salvación, pero la salvación, si tú la descuidas, es como un tesoro frágil. Yo la comparo como una joya de cristal delicado. Aquí en Europa hablamos del cristal de Bohemia. Es un cristal de lujo, labrado, como de dibujos hermosos, y es un cristal delicado. Eso hay que cuidarlo mucho porque eso se puede romper, ¿no? Entonces, y es de mucho valor. Entonces, la salvación es así. La salvación es eso, un tesoro en el que tenemos que estar. Sí que podemos andar en seguridad con Dios, pero tenemos que estar vigilantes en esta parte, ¿no? Y esto es lo que nos enseña este tema. Y a lo que le preocupaba a este ministerio, y también lo veo yo, es que la iglesia ha dejado de lado el aborrecer la maldad. Yo aquí en nuestra ciudad he escuchado a un pastor que decía que somos santos porque somos apartados, no por la pureza, porque somos pecadores. Y no está enseñando a su iglesia a buscar la santidad. Entonces, esto no es una sana doctrina, porque la Biblia no dice eso. No podemos decir, es que pecamos cada día porque somos pecados. No, es que Dios nos ha llamado a ser como Jesús. Y Jesús venció todo esto. Bueno, él no heredó, ¿vale? Él no heredó, no tenía abuelos y bisabuelos pecadores. Entonces él no tuvo él no nació sin eso. Al contrario, su, su simiente era divina y humana. La de la mamá era humana, la de papá Dios era divina. Por tanto, su naturaleza fue totalmente divina y totalmente humana, 100% las dos cosas. Pero dice en Filipenses que se despojó de la divinidad para ser como persona y tomar la forma de hombre. Por eso se llama hijo del hombre. Y yo decía, yo cuando era un recién convertida no entendía por qué Jesús se llamaba hijo del hombre en los evangelios. No, hijo de Dios, sí, pero hijo del hombre. Pero es por eso, me he hecho hombre, me he rebajado a vosotros para tomar vuestra condición, para enseñaros el camino, porque yo soy el camino, Él es el camino, Él nos ha enseñado a depender del Padre. Él buscaba al Padre cada día. De noche, en la madrugada, lo buscaba para saber cómo tenía que vivir el día siguiente. Ya el padre le avisó del endemoniado Gadareno. Por eso estaba durmiendo en el barco. En el barco estaba orando, dormido, para vencer eso. Porque la tempestad seguramente que fue del enemigo para perturbarlos, ¿vale? Pero el Señor demostró quién era Él. O sea, Dios no, él no nació con todo el poder de Dios porque se despojó, dice Filipenses, ¿no? Pero el Espíritu Santo vino sobre él igual que viene sobre nosotros y podemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Parece, parece muy extraordinario esto, pero es la pura verdad. Bueno, pues es un problema dejar de aborrecer la maldad, que es el principio de la sabiduría, ¿no? Sabéis que en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y es aborrecer el mal. Entonces, la maldad está tremendamente enraizada en no temer a Dios. Cuando no tenemos temor de Dios, nos podemos relajar, no aborrecemos el mal y podemos hacer nuestros caminos, ¿no?
pero a mí me ha pasado, y yo creo que sí nos pasa a los cristianos. Yo ahora ya intento que no me pase, pero todavía aprendiendo a andar en el Espíritu todo el día, porque yo en algunos momentos dejaba de andar en el Espíritu y me dejaba vivir, no en pecado, pero no dependiendo del Espíritu. Entonces puede venir el diablo y engañarte porque en aquel momento no estás apercibida y dependiendo de Dios, ¿no? Eso no es lo, perdón, esto no es lo que nos ha enseñado, no, perdón, no es lo que nos ha enseñado el Señor, ¿no? Lo que nos ha enseñado el Señor es a depender de Él y a vivir como Jesús vivía, fluyendo en el Espíritu. Y así tenemos que aprender a vivir, disfrutando de Jesús dentro de nosotros y como niños, dejando que fluya Él y no nosotros. Porque cuando queremos nosotros hacer mucho, no funciona, ¿no? Y por eso en el Salmo 66 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría oído. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no desechó mi oración ni apartó de mí su misericordia. Pero en el 18 podemos ver por qué algunas oraciones no son contestadas. Porque podemos estar ofuscados en alguna iniquidad, ignorantes, y el Señor está esperando que nosotros nos demos cuenta, como a veces hay personas que nos dejan de hablar porque se enfadaron con nosotros, pues esto a veces hace Dios, ¿no? Nos deja para ver cómo reaccionamos y cómo le buscamos, porque no siempre puede escuchar nuestra oración por falta de ser obedientes a Dios y de estar limpios de la iniquidad. Es decir, que, bueno, creo que ya he dicho todo esto. Este cordón torcido se va torciendo de generación en generación de los que aborrecen al Señor. Los pecados de nuestros antepasados están grabados en este cordón espiritual y nosotros los recibimos de nuestros padres y los pasamos a nuestros hijos, a no ser que nosotros cortemos todo esto y, y se lo confesemos a nuestros hijos, o a lo mejor no es necesario, ¿no? Pero si nosotros cuando nos convertimos entramos en un proceso o no, cuando estamos ya mucho tiempo después de la conversión buscando a Dios y nos estamos dando cuenta de este tema y buscamos la limpieza y la liberación de todo esto, entonces el Señor va a bendecirnos más, porque en aquel momento se va a cumplir lo que dice en Juan 15, que dice que si obedecemos sus palabras y dependemos de Él, entonces seremos, todo lo que pidiéremos orando se va a cumplir, ¿no? El pecado, en Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Habla de los altares porque eran altares de idolatría, ¿vale? Pero aquí lo importante es en la tabla de nuestro corazón. Esto es un principio espiritual, no es solo para Judá. El pecado se escribe con cincel de hierro y con punta de diamante. Y esto quiere decir que se graba muy fuerte. Por tanto, para desgrabarlo hay que dedicarse a ello. Y no puedes decir, Señor, límpiame de todas mis iniquidades, de todas las de mi abuela, aunque nombres a la abuela, al abuelo, a los bisabuelos. No. Esto funciona pecado a pecado y funciona es un trabajo espiritual.
Es un trabajo espiritual que hacemos nosotros con Dios. ¿Os acordáis de Segunda de Corintios 1:20, que os lo he repetido algunas veces, que dice que todas las promesas de Dios son el sí y el amén de Dios, por medio de nosotros y para la gloria de Dios? O sea, Dios le dice sí y amén a todas sus promesas, todas están confirmadas por Él, pero necesita nuestra colaboración y para la gloria de Él, ¿no? Entonces, así es. Nosotros tenemos que colaborar en que se borren estos pecados, que el Señor los borre de ese ADN, ¿no? Entonces, en el caso que os doy de mi hija, ¿no? Pues estamos orando así: Señor, borra ese pecado de mi mamá, ese pecado mío por dejarme seducir y el pecado de mi hija. Y a partir de ella, que nadie más herede esto, y libra a mi hija de de la maldición de tener tatuado un símbolo ocultista. Sería una oración así concreta, ¿no? Pero es una oración, un ejemplo. Bueno, cuando damos a luz el pecado, lo vamos a llevar a nuestras siguientes generaciones, como os he dicho antes. Cuando vemos a nuestros hijos cometer un pecado, primero debemos analizarnos, ¿no? Como me pasó a mí, a nosotros mismos. En vez de regañarlos a ellos, directos, tenemos que empezar a pensar: ¿esto lo he hecho yo? ¿Esto le viene de mí? ¿Le he dado mal ejemplo? ¿Yo lo he hecho en secreto y ahora lo está haciendo y yo lo veo? ¿O quién lo hizo? ¿Algún abuelo, algún papá, alguna mamá ha hecho esto? Entonces, estas es las preguntas que nos tenemos que hacer y decirle: Señor, dirígeme, dame revelación, dame luz, ayúdame a ver lo que yo no veo. Porque fijaos, y esto también os lo he dicho algunas veces, ¿no? Cuando estamos muy enfocados, solo vemos unos 30 o 40 grados de visión. Como máximo, como personas, tenemos 180 grados. Y si nos giramos, son otros 180 grados, ¿no? Tenemos 180 grados de ceguera. De los 360, hay 180 de ceguera nuestra. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pienso no tiene la razón. Que necesito la mirada de Dios, la mirada de mis hermanos, la mirada de la palabra, que es la mirada de Dios, pero la mirada del Espíritu Santo, que me puede hacer sentir y me puede abrir la palabra de Dios. ¿Vale? En esto es una cosa que a mí me ha ayudado mucho a ser humilde, a ver que no tengo la razón, que no todo lo que yo pienso es toda la verdad, ¿no? Toda la verdad es Jesús. Y yo soy ciega en muchas áreas. Y lo único que tengo que hacer es buscar a Dios para que me quite la ceguera, ¿no? Bueno, nosotros podemos cortar de raíz este fluir de iniquidad y empezar a dar una buena herencia a nuestras generaciones. Aleluya. Queremos darle a nuestras generaciones una herencia espiritual, hermosa, divina, santa, temerosa de Dios y sabia, llena de bondad y de bendiciones. La iniquidad entra al espíritu del hombre. Entonces nosotros vamos a luchar para ser limpiado nuestro espíritu, y por eso me fui al Salmo 51, porque el Salmo 51 dice, espera, sé que lo dice, pero ahora no lo recuerdo, ¿eh? Espera, Salmo 51, vamos a ver. Sabéis que el Salmo 51, os he dicho que os daría el estudio, es el salmo que hizo David cuando fue redarguido por el profeta Natán, porque fíjate, David, con todo lo santo que era, con todo el gran hombre de Dios que era, y ya era maduro, tenía posiblemente cerca de los 60 o más de los 60 años, cuando peca con Betsabé y mata a su marido,
lo hace matar porque lo envía a primera fila y le dice a los soldados que lo dejan solo. Esto es mucha iniquidad. O sea, le dijo a los soldados que lo dejaran solo para que lo mataran. El general que ordenó esto sabía que David había maquinado el asesinato de Urías, Eteo, que era el marido de Betsabé. Entonces, este pecado es muy grave, porque son dos pecados, es adulterio y para cubrir el adulterio, asesinato. Entonces dice, hay un versículo, ahora no sé cuál es, que dice así, renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que dentro de toda la limpieza que le pide Dios, lo dice en el versículo 10 del Salmo 51, ¿vale? Dentro de toda la limpieza, porque este salmo no tiene ninguna palabra de más, es demasiado, pues le pide también que le limpie el espíritu, renueva un espíritu recto, porque se le había torcido y su área de ceguera era tan grande que cuando viene el profeta Natán y le dice la profecía, él ni se da cuenta que es él. Dice, este hombre merece la muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Entonces él se arrepiente y el Señor lo perdona. Y sabemos que David sí que está en el cielo, aunque cometió este pecado, él está en el cielo porque él se arrepintió. Y se arrepintió tan profundamente que hizo un salmo que nos ayuda a entender la profundidad de lo que es el arrepentimiento. Por eso yo a veces veo con las oraciones de conversión, no veo arrepentimiento en algunas oraciones de conversión. Y mm, yo digo, esto no es nacer de nuevo. ¿Me entendéis? Nacer de nuevo es tener un encuentro con la cruz. Es ver el precio que Jesús ha pagado por ti. Es ver la pasión de Cristo y decir, por mi culpa pasó esto. Es tener un encuentro con la cruz. Allí naces de nuevo porque te desgarra tanto lo que ha sufrido Cristo por ti que tienes temor de pecar. Y por eso veo que la conversión es continua, ¿me entendéis? Nos convertimos un poquito, nos vamos convirtiendo, pero cuando hay un encuentro así, es lo que nos hace nacer de nuevo. Bueno, en 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Igual que el Salmo 51 dice esto. Pablo está enseñándole a los corintios que también habían hecho muchos pecados, ¿no? Limpiémonos de esta contaminación, tanto en la carne como en el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ojalá se predicara este versículo en todas las iglesias, porque esto es nuestro trabajo. Bueno, aquí os he puesto otra vez las promesas de Dios, ¿no? Eso de que son en el sí y el amén de Dios por medio de nosotros, para que veamos nuestra parte, nuestra responsabilidad, ¿no? Por tanto, tenemos una vida espiritual contaminada. No solamente tenemos que limpiarnos en el mundo físico, en el alma y en el corazón, sino que tenemos que limpiarnos en el mundo espiritual, o sea, en nuestro espíritu, porque esta herencia de maldad está grabada en nuestro espíritu y puede florecer en cualquier momento. Esa es la cosa, que es una semilla que puede brotar. Es la simiente de maldad y puede brotar y puede torcer nuestros caminos. Y por eso hay que decir, Señor, yo ya no sé de qué más iniquidad. Esta es mi situación. Yo ya le he pedido perdón por todas las iniquidades que he sido consciente. Pero como la luz va en aumento, la luz del justo va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando y decir, Señor,
Yo ya no soy consciente de ninguna iniquidad más, pero enséñame si hay cosas que están mal en mi vida o en mis antepasados. Ayúdame a ser la generación que rompe con la iniquidad para mis futuras generaciones. Aunque muchas ya tenemos hijos y nietos, mm, te- ya tenemos que hacer este proceso igual, aunque ya hayan heredado algo, ¿no? Y compartirlo con ellos, ¿no? Bueno, y aquí dice lo mismo de que no podemos orar de forma genérica porque Dios es un Dios detallista. Él quiere saber de qué pecado estás arrepentido. Él quiere saber, porque si no eres consciente del pecado que te has arrepentido, lo vas a cometer otra vez sin darte cuenta. Hay que ser consciente, ¿no? El propósito de Dios es hacernos hijos de Dios con poder, hijos de Dios con entendimiento divino. Es cambiar la simiente de iniquidad por la simiente de vida en Cristo Jesús. Él quiere que tengas el ADN de la sangre de Cristo. Quiere que tengas toda esa información divina del cielo y que el cielo fluya a través de ti para bendición a todos los que te rodean. Estas dos herencias están en conflicto y debemos empezar a aborrecer el mal, a comprometernos a buscar a buscar a Dios y estar decididos a vencer por la sangre de Cristo toda iniquidad. Mirad, en Apocalipsis 12:11 hay un versículo glorioso que dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas ni aun hasta sufrir la muerte. Fijaos, este versículo dice que hemos tenido la victoria con la sangre de Cristo y la palabra de nuestro testimonio. Dice tres cosas: y que no amamos nuestra vida ni aun hasta la muerte. Aquí está hablando de los mártires, ¿vale? Ellos se está refiriendo a los que vencieron las tribulaciones y las persecuciones que hay contra cristianos y que están muriendo cristianos actualmente en Siria y en otros países. Pero en Siria este nuevo gobierno ha hecho asesinatos. En pocos días asesinaron más de 1000 cristianos. Escuché un testimonio desgarrador de un hijo sirio que está en el extranjero, que en un día le mataron a su padre y a su madre, ancianos. Ellos enviaron a los hijos al extranjero y, y esa gente, que son terroristas, mataron a sus padres. Y él estaba desgarrado porque hacía tiempo que no los veía, porque sus padres eran buena gente, que no se metían con nadie, como normalmente son los cristianos, ¿no? Entonces, estaba desgarrado dando testimonio de lo terrible que era esto, ¿no? Dios quiere un pueblo con entendimiento. Dios le dice a Saulo: te he llamado a que les abras el entendimiento y los saques de las tinieblas. Lo vamos a leer, mira. Es un relato de Pablo delante del rey Agripa, creo que era, que dice: yo entonces dije, ¿de cuándo se convirtió? Él está contando la conversión que está en Hechos 9, pero aquí hay una explicación más profunda de la conversión de Pablo. Dice que él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que abras sus ojos. Esto es dar entendimiento, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ah, no, no es que lo repita, o sí lo repite, no sé. Bueno, o lo he repetido yo, o lo repite la Biblia, no, no lo sé ahora, pero esa es la palabra clave. Abrir sus ojos, abrir su entendimiento, quiere decir, para que ellos vean que hay un sistema de tinieblas y hay un reino de luz. Y Él nos sacó a nosotras, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz. Y nos ha librado de la potestad del enemigo a Dios, para que recibamos por la fe lo que es en Cristo, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Así que este es el llamado de Pablo. Es importante estudiar, inquirir, descubrir la Biblia, andar, buscar, ¿no? No conformarnos con leerla históricamente, no conformarlos con leerla religiosamente, sino buscar el entendimiento, ¿no? Isaías 9:2 repite esta parte, ¿no? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que habla del nacimiento de Jesús, que fue profetizado por Isaías 700 años antes. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, está todo esta parte de que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz, se repite 2 veces en este versículo, ¿no? Cuando vemos la luz, vemos el pecado. Cuando no vemos la luz, no lo vemos, ¿no? Cuando vemos las consecuencias de esa iniquidad dentro de nosotros, eso es una raíz de muerte. Y hay muchas personas en las iglesias que creen que son salvas y nunca se han limpiado de iniquidad ni de pecado. Y se han conformado, como dice este pastor, somos santos apartados, pero no puros. Porque no leen toda la Biblia. Y Job dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Fíjate qué oración más linda para hacerle al Señor. Señor, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y también en Job 11 hay un texto que creo que es muy conocido, ¿no? Que dice, si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, ¿no? Como señal de súplica, de petición. Si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no consciente que en tu casa, y no consientes que en tu casa more la injusticia, entonces te levantarás con tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscurezca, será como la mañana. ¿Por qué? Porque aunque sea de noche, cuando tienes luz, tienes la mañana. Porque Cristo es la mañana, es la estrella de la mañana, ¿no? O sea, cuando tienes luz, aunque sea de noche, tú por dentro tienes luz. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. No me digáis que no os gustaría tener esta vida que está aquí prometida. Esto es lo que Dios ha prometido al que se limpie de iniquidad. Y fíjate, Job, el libro más antiguo de la Biblia, el primero que tenemos fecha de más antigüedad, porque todo lo de Génesis y de Moisés fue tradición oral y se
Y se escribió antes del libro de Job. No me digáis por qué más, pero es así. Y dice, solo en el primer versículo, en el 14, dice, si te apartas de la iniquidad, si la aborreces y no consientes que haya injusticia, porque la iniquidad y la injusticia están de la mano. Pero el Señor ha puesto ya esta semilla nuestra de buscar la verdad. A nosotros ya nos ofende el pecado. Nosotros ya queremos estar aquí. Si estáis aquí es porque estáis aborreciendo y porque la estáis apartando, ¿no? Y este texto es muy, muy bueno de mirar porque son promesas maravillosas. Olvidarás tu miseria. Te acordarás de ella como hagas que pasaron. La vida será más clara que el mediodía y aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro en Dios. Aunque vivamos en este tiempo políticamente y, y todo tan complicado, podemos vivir así por estar en Dios, bajo el abrigo de Dios, bajo las alas del Altísimo, ¿no? También dice en el mismo capítulo, porque el Dios conoce a los hombres vanos y ve la iniquidad y no hará caso. Fíjate, dice, porque Él conoce los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. ¿El hombre vano será entendido? No, esto es una afirmación. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre, o sea, nunca. Vano es, fíjate, dice, hoy en día hay mucha vanidad. Vano es lo que se opone a la sustancia de Dios. Vano es lo que perece, es lo que pertenece a la corrupción de este mundo. Por eso está muy ligado a la iniquidad. Hoy tenemos mucha injusticia en la iglesia, en los hogares, en las relaciones de los hijos de Dios. 40.000 denominaciones divididas por causa de no entender la iniquidad. Estas son las bendiciones de aborrecer la iniquidad, pero para aborrecerla primero tenemos que entenderla, por eso la estamos estudiando, ¿no? La falta de temor de Dios es el producto de que haya iniquidad. Así es. La inseguridad de la gente, la debilidad de la gente, la miseria nuestra, tanta mezquindad por falta de una revelación de Dios. Señor, clamamos por un verdadero clamor por la justicia, para que haya un verdadero clamor por el perdón y para que haya un verdadero fervor por la santidad y para que el pueblo se humille. Esto fue mi oración después de leer y estudiar esta parte, ¿no? Y aquí me acordé de este versículo que dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Tenemos que crucificar nuestra vieja naturaleza, que es la naturaleza carnal, ¿no? Crucificar nuestra cultura. Tenemos que crucificar nuestra mente carnal. A mí me pasó cuando yo me convertí, mi cultura se tuvo que crucificar porque pues yo era catalana de pura cepa y no dominaba bien el español, de verdad. Tartamudeaba en la escuela para decir, para decir la lección en español. Y, y cuando me convertí, no había iglesias en catalán. Entonces, quise seguir el culto con mi Biblia en catalán, pero me hizo un lío porque la Biblia catalana era católica, la que yo tenía, y me hacía un lío con los versículos porque ellos han nombrado las cosas un poco diferentes. Entonces, no podía seguirlo bien y me morí a mi catalanismo y fue muriendo, me fui viendo que no era importante. Lo que no es importante, al final, pues se puede
podemos prescindir de ellos. Y sobre todo, si nos aparta de Dios, ¿no? Entonces podemos prescindir total. Y a veces las cosas culturales, ¿no? Yo he trabajado muchos años con el pueblo gitano y veo que pasa mucho, que tienen algunos, no todos, que tienen más importancia por su cultura que por la Biblia. Y entonces es muy difícil que dejen que su cultura sea, sea transformada por la Biblia. Porque no tienes que morir a todo, puedes dejar que se transforme. A veces sí. Bueno, a mí me dijo el Señor que tenía que salir de mi tierra y salí de mi tierra. Salí de mi tierra porque de alguna forma tenía debilidad por esa cultura, ¿no? Y la he extrañado, pero Dios me ha librado de, me ha librado de muchas cosas, de muchas cosas. Conchi lo sabe, me ha librado de muchas cosas porque me hubiera apartado o me hubiera costado más seguir al Señor bien, ¿no? Entonces, bueno, mira, en Gálatas, ¿no? Bueno, quiero contaros esto de la palabra hijos. Hay un versículo que no os he leído que dice en Romanos 8:21, que es el capítulo 8 de Romanos, es muy importante, que habla de la vida en el Espíritu, ¿no? En el versículo 21 dice que la creación de Dios, o sea, la naturaleza, las plantas y los animales, la creación misma será librada de la servidumbre, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero aquí la palabra hijo es huíos en griego. Es un hijo de pleno derecho. Es un hijo maduro que puede firmar los cheques del padre. En Israel eran a los 30 años. O sea, por eso Jesús a los 30 años ha sido profesional, ha sido carpintero, deja su trabajo de carpintero y se pone a servir a Dios, ¿no? Porque a los 30 años el pueblo de Israel considera que los hijos son maduros como para heredar la facultad de firmar los cheques del padre, ¿no? Normalmente porque era así que los hijos trabajaban con el padre, como hizo Jesús, y podían seguir en el negocio con el padre, ¿no? El padre, además de padre, les enseñaba la formación profesional y lo tenían todo solucionado, ¿no? Bueno, pues a mí esta verdad me ha impresionado mucho. Cuando somos hijos de Dios, cuando nacemos en el Espíritu, cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo, dice la palabra que nos convertimos en hijos de Dios. Pero entonces somos como bebés espirituales y debemos aprender y buscar y madurar. Y ya como dice Pablo también, ya no querer la leche, sino ya poder comer comida más fuerte, ¿no? Y me impresionó esta verdad, que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos que firman los cheques del Padre, de los hijos maduros, no de los hijos que se dejan tumbar por el enemigo. ¿Me entendéis? De los hijos maduros, como dice Juan en Primera de Juan, ¿no? Vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, a los jóvenes porque habéis aprendido a luchar contra el maligno. Y a los padres, ay, no recuerdo, pero no recuerdo el final. Pero, ¿qué quiero decir? Que nacemos como hijos y como hijos pequeños. Aunque tú te conviertas con edad adulta, espiritualmente, en aquel momento empiezas siendo un bebé espiritual, que empieza a caminar con Dios, que empieza a madurar, que empieza a ejercer las disciplinas del Señor, a estudiar la Biblia, a crecer en oración, a buscar a Dios
a aprender de los ministerios y a seguir madurando con la vida y dando nuestra vida al Señor, ¿no? Y, pero la creación está buscando la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque ella misma será librada de la corrupción cuando nosotros entendamos esto y lo vivamos. No solo entenderlo, sino lo vivamos y podamos tener la autoridad que el Señor nos ha dado para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para predicar, para discipular, para luchar por otros. Aunque sí, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Los líderes espirituales no pueden llevar las cargas de todo el mundo. Yo veo que a veces nos piden oraciones que digo, wow, yo no puedo llegar a este nivel, Señor. Yo no puedo llevar esta carga. Mm, Yo puedo orar, pero no puede ser que los cristianos tengamos el concepto de voy a dejar esta carga al pastor, porque el pastor no lo puede llevar. Eh, Ningún pastor puede llevar toda la carga de una congregación, porque nosotros tenemos que buscarlo a Dios y Dios va a responder a esos hijos que buscan la madurez, que buscan crecer en Él, ¿no? Bueno, y aquí os he compartido el versículo de estar firmes en la libertad, es el capítulo de Gálatas, que es muy hermoso, ¿no? Que habla de las obras de la carne y las obras del espíritu, pero no voy a entretenerme mucho, os lo dejo para que lo miréis, ¿no? Voy a mirar solamente la parte de andar en el espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Pero aquí vemos que el Señor en el Sermón del Monte va más allá y en muchas palabras. Por ejemplo, la hechicería, que muchos cristianos aborrecemos, pero hay un versículo que dice que la rebelión es igual a la hechicería, que como pecado de hechicería es la rebelión. Y ahora sale más tarde y os lo voy a leer, ¿no? Entonces, aunque no hayamos cometido hechicería, pero si nos hemos rebelado, es lo mismo. Enemistades, en eso caemos cuando nos hieren. O cuando alguien se enemista con nosotros, también seguimos con lo mismo. No. Hay muchas cosas de aquí, de las que están las obras de la carne, que a lo mejor no las cometemos, pero en pensamiento o en esta es un llamado a la pureza, es un llamado a buscar de Dios, ¿no? A no estar contaminados con las obras de la carne que en realidad son del diablo, ¿no? Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, y aquí va, pues, uno de las mayores verdades de la Biblia,
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Hacer maldad es nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza es malvada. Por eso nuestra naturaleza solo debe morir. Nuestra naturaleza, que es la carne, solo debe morir, ¿no? Y con este versículo que también es de Gálatas, ¿no? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no he puesto el resto, pero el resto dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí está diciendo, si entendemos esta verdad, es tan profunda que nos dará una victoria tan grande. Estar crucificado con Cristo hace que las palabras, los insultos, los desprecios no nos duelen como, como nos dolerían si no los tuviéramos. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quiere decir que podemos vivir cualquier cosa porque con la fe del Hijo de Dios se puede soportar mucha cosa. O sea, yo puedo estar enferma, pero yo pienso, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Dios me ama y Dios ha pagado por mi sanidad y Dios está interesado en mi sanidad. Y yo puedo decir, Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Viene de alguna raíz de iniquidad? Porque también la enfermedad puede venir de eso, ¿no? Entonces, esto es el tema que he preparado. Es un poco más largo, pero creo que voy a cortar aquí. Bueno, os he dado todos los apuntes que tenía. No he leído todo el capítulo de Gálatas, pero espero que lo leáis. Pero nos quedamos con esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que aprender a que nuestra naturaleza caída esté crucificada con Cristo. Y así no me va a herir las cosas como me herirían, porque ahí estoy muerto. Y un muerto no sufre, un muerto no sufre ni por un desprecio, ni por un insulto, ni por nada. No. Entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, si el Señor ha permitido esto en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Y, y dejaros con el pensamiento, ¿no? De oramos y buscamos a Dios. Y si hay algo, y ahora voy a abrir los micrófonos, podéis abrirlos. Bueno, voy a dejar de grabar y cuando deje de grabar podemos pensar en esto. En por qué, en si ya tenemos alguna cosa que nos está picando la curiosidad de que está mal, voy a dejar de compartir para dejar de grabar. Y ¡ah, la paz! Pues